Publicada la resolución definitiva de Pioneros 2, hasta 150 millones de euros han sido adjudicados a 12 proyectos que ayudarán a desplegar 309 megavatios de electrólisis en España. Esta vez, de una forma mucho más rápida que en la primera edición, se han repartido ayudas y además, desde Atlanti repetimos habiendo preparado uno de los proyectos ganadores, como ya sucedió en la primera edición. Los que no hayáis tenido suerte, no os preocupéis. Todavía quedan muchísimas convocatorias por delante, seguramente en este año 2024 casi todas, pero lo que sí que hacemos es recordaros que escuchéis el episodio número 55, donde Santiago González, del IDAE, nos daba esas píldoras explicando qué debe de tener un proyecto para tener mejor valoración. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlanti, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno renovable prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Hoy cruzamos el charco para hablar con Mauricio Medici, responsable de desarrollo de negocio en Stamy Carbon. Mauricio, bienvenido al podcast del hidrógeno. ¿Qué tal? Muy buenos días, Bryce. Muchísimas gracias por la introducción. Buenos días, Mauricio. Un placer tenerte aquí con nosotros. Lo primero, antes de empezar, te vamos a pedir que te presentes, tanto a ti como a Stamy Carbon, para que nuestros oyentes os puedan situar. Dale, perfecto. Mi nombre es Mauricio Medici, como ya fue dicho, trabajo para Stamy Carbon desde el año 2014. Soy ingeniero químico, trabajé en la industria cerca de 15 años, durante un tiempo en la industria de la petroquímica, cerca de la operación de producción de amoníaco, urea, o sea, plantas de fertilizantes, y luego otras plantas petroquímicas. Y allá por el 2014, ya conociendo Stamy Carbon y siendo cliente de Stamy Carbon, decidí unirme a la empresa y estoy trabajando ya cerca de 9 años. Pasé por roles de ventas, inicialmente lo que era servicios para Latinoamérica y luego, bueno, expandí al área de licensing y desde hace ya 3 años en el área de desarrollo de negocios, particularmente para lo que es desarrollar el negocio de Green Ammonia para Stamy Carbon, cubriendo América en general, África subsahariana y también particularmente España por un tema de la lengua que lo hace bastante fácil. A modo de introducción de Stamy Carbon es una compañía que se dedica a licenciar procesos químicos. Somos muy conocidos en lo que es el proceso de urea, en el cual tenemos más del 50% del mercado, cuando uno lo mide en toneladas de producción instaladas a nivel mundial. Tenemos 75 años en el mercado. Fuimos parte del grupo DSM, el grupo holandés, y allá por 2008-2009 fuimos adquiridos por el grupo Maire Tecnimont, que es un holding industrial con base en Italia. Y a partir de ahí, bueno, comenzamos un nuevo camino con un nuevo dueño. No obstante, seguimos enfocados en el licenciamiento de tecnologías. Urea, como dije, es la principal. Licenciamos también ácido nítrico, nitrato de amonio, DEF o AdBlue. Y recientemente, hace 3 años, lanzamos al mercado la tecnología de Green Ammonia para acoplarnos a esta nueva era de transformar la producción de fertilizantes y algunos derivados en producción más sustentable. Esa es a modo de una introducción rápida de la compañía. Estupendo, Mauricio. Gracias por la introducción. Bueno, como comentas, 75 años de la empresa. Unos cuantos también tienes tú a tus espaldas en temas de producción, sobre todo de amoníaco. Te queríamos preguntar por eso, por la producción de amoníaco. Ahora tenemos la producción de amoníaco renovable, que se está poniendo muy de moda y estáis muy metidos en ello. ¿Cuáles son las principales diferencias que existen entre la producción tradicional y la nueva producción de amoníaco renovable que estamos viendo? Bien,
Cuando hablamos de la producción tradicional o convencional de amoníaco, lo primero que se viene a la mente es la producción basada en gas natural, o sea, el reformado del metano. El amoníaco básicamente se produce mediante la reacción química del gas de síntesis entre hidrógeno y amoníaco, hidrógeno y nitrógeno. En el caso del amoníaco convencional, el hidrógeno proviene del metano, o sea que la materia prima es el metano. El metano también provee la energía necesaria para romper la molécula de metano en carbono e hidrógeno y luego preparar ese gas de síntesis. En distintas unidades de proceso, en el proceso amoníaco convencional, como es el reformador primario y el reformador secundario, lo que se logra es romper esa molécula. El carbono luego que está presente como monóxido de carbono se lleva a dióxido de carbono, porque como dióxido de carbono es más fácil separarlo en procesos de absorción de CO2, se absorbe y se limpia o purifica esa corriente de gas. En el reformador secundario se inyecta también aire, ese aire va a proporcionar el nitrógeno necesario para luego convertirse en amoníaco. Y eso es lo que se hace es preparar el llamado gas de síntesis, que es hidrógeno y nitrógeno en la relación molar adecuada para entrar a el loop de síntesis o el backend de la planta, que vendría a ser la parte similar entre la producción renovable y la producción tradicional. Todas estas unidades de proceso que mencioné en el proceso convencional, reformador primario, secundario, convertidores de monóxido, absorción de CO2 y hay una etapa de metanación, todo eso se reemplaza en la producción renovable por electrolizadores que van a producir el hidrógeno mediante la electrólisis del agua, o sea, la materia prima deja de ser el metano y pasa a ser agua para proveer el hidrógeno, pero la fuente de energía, en lugar de ser gas natural, como lo es en el proceso convencional, es la energía eléctrica. Pero esa energía eléctrica, para hacer un amoníaco verde o renovable, tiene que ser una energía, tiene que proveer de una fuente renovable, como sea energía solar, energía eólica, puede ser energía geotermal, puede ser energía hidroeléctrica. Y en algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, inclusive se admite la energía nuclear como una energía renovable al no emitir CO2, no tener huella de carbono. Entonces, básicamente, en un proceso convencional, el hidrógeno proviene del gas natural y va a haber una emisión de CO2 asociada a esa producción, porque ese carbono del metano termina siendo eliminado como CO2. Y en la producción renovable, la energía viene de una fuente renovable, el hidrógeno proviene del agua y luego el nitrógeno se obtiene del aire. En este caso se utilizan distintos sistemas de purificación de nitrógeno y lo que se logra es un gas de síntesis, que es la mezcla de hidrógeno y nitrógeno, pero en un alto grado de pureza comparado con el gas de síntesis que se obtiene en un proceso convencional. Y luego de ahí vamos a el loop de síntesis de amoníaco, que es bastante similar en ambos casos, pero cambia totalmente el primer tren y la fuente que origina el hidrógeno. Mauricio, me acaba de parecer súper interesante la primera parte que has comentado, porque yo no la conocía. Quiero decir, cuando nosotros producimos ese gas de síntesis a partir del metano, también has mencionado que en ese primer reactor, el que prepara el gas de síntesis, se introduce aire directamente. ¿No se separa previamente el nitrógeno del oxígeno? ¿Es aire y se consume el oxígeno de algún modo? ¿O cómo se plantea esta introducción en el reactor? En el proceso convencional es efectivamente así. En el reformador secundario se ingresa el aire. Ese aire se ingresa en una relación adecuada para lograr al final de la purificación del gas de síntesis la relación molar hidrógeno-nitrógeno. Y el oxígeno se utiliza para convertir también el CO, el monóxido de carbono, llevarlo a dióxido de carbono y luego poderlo
separar en las etapas de absorción de CO2. Cualquier oxigenado, sea CO2 o CO, va a tener un impacto negativo en el catalizador en el loop de amoníaco, porque va a oxidar ese catalizador, lo cual va a hacerle a bajar la actividad y va a perder performance o capacidad de producción la planta. Entonces es muy importante en este tipo de plantas hacer la purificación del gas de síntesis. Distintas tecnologías de distintos licenciatarios trabajan de diversas maneras. Hay algunas que trabajan con mayor cantidad de aire en exceso, tienen columnas de rectificación. Bueno, eso depende de cada licenciatario cómo lo opere, pero sí, funciona de esa forma. Vale, entendido. Pues oye, muy interesante esta parte. Preparamos el gas de síntesis, que ahí es donde está la principal diferencia entre ambos procesos, y ese gas de síntesis, digamos que lo entregamos ya a ese loop de producción de amoníaco por el método Haber-Bosch, ¿no? Por el proceso Haber-Bosch. ¿Nos puedes contar un poco sobre estos componentes que nos encontramos ya dentro de este loop, de este lazo de síntesis? Bien, una de las principales diferencias que se va a encontrar ese loop de síntesis con el gas de síntesis proveniente de un proceso convencional y de un no convencional, es que en el proceso convencional vienen un cierto nivel de impurezas que es más alto que en el proceso renovable. Habrá dependiendo de la tecnología, un 3 a 3,5% de lo que se consideran inertes, que es argón. Va a haber algo de metano porque hay un metanador que se encarga de convertir el CO y el CO2 no eliminado anteriormente en metano. Entonces ahí ya hay una pequeña diferencia en la constitución de ese gas de síntesis. En el proceso renovable, el hidrógeno que proviene de los electrolizadores va a pasar por etapas de Deoxo Drying Unit, que en realidad lo que hacen es eliminar el oxígeno y secarlo, eliminar el agua, porque como ya habíamos mencionado, el oxígeno o cualquier oxigenado va a tener un efecto negativo en el catalizador dentro de ese loop de síntesis. Entonces esto se elimina. Y en el nitrógeno proviene, como habíamos dicho, de plantas de generación de nitrógeno o plantas de separación de aire, donde el grado de pureza que se obtiene del nitrógeno es muy alto, con lo cual la cantidad de argón que llega al loop de síntesis es bastante más baja. Esto hace que de alguna manera ese loop de síntesis sea más eficiente y se pueda reducir, digamos, la purga. Pasando a cómo está constituido ese loop de síntesis, me voy a enfocar un poco en la tecnología, digamos, de Stamicarbon, que es la que nosotros estamos promoviendo, pero básicamente lo que se requieren como unidades son etapas de compresión para elevar la presión de esa mezcla de gas de síntesis de hidrógeno y nitrógeno a la presión de proceso, y luego ese gas de síntesis se va a inyectar al convertidor. Dependiendo de las tecnologías, hay convertidores de flujo axial, convertidores de flujo radial, convertidores de flujo mixto. En el caso de Stamicarbon tenemos un convertidor de flujo radial, de flujo axial, perdón. Vale decir que estamos enfocados en capacidades de baja escala a media escala. Me refiero a capacidades que van desde 50 toneladas métricas diarias hasta 500 toneladas métricas diarias. Esto hace que podamos operar la planta o hayamos elegido operar la planta a alta presión, lo cual nos da como resultado un loop de síntesis bastante pequeño. Pero en unidades, digamos, de proceso tenemos la etapa de compresión, tenemos el convertidor de amoníaco. La reacción de producción de amoníaco es una reacción de equilibrio, no es una reacción completa, lo que significa que va a haber una gran cantidad de hidrógeno y nitrógeno que no va a haber reaccionado en el primer paso en el reactor, con lo cual una vez que sale el efluente del reactor, se va a condensar el amoníaco y se va a continuar porque se produce en fase gaseosa. Entonces luego tenemos que condensar ese amoníaco para separarlo y el gas de síntesis con los reactivos que no reaccionaron vuelven al sistema de compresión en lo que se conoce como el reciclo. Ese gas de reciclo se vuelve a inyectar al reactor,
pero previamente se le adiciona lo que se conoce como el make-up gas, que es nada más y nada menos que la corriente fresca de hidrógeno y nitrógeno en la relación molar correspondiente. Entonces, básicamente tenemos compresión, reacción, condensación y separación. La separación es para separar el amoníaco producido, que se condensa y se separa como producto líquido, y el resto de los reactivos continúan en fase gaseosa y son recirculados. Y una pequeña etapa que hay dentro del sistema es el sistema de refrigeración, ya que el amoníaco no se puede condensar únicamente contra cooling water, a la temperatura o agua de enfriamiento, a la presión y temperatura de trabajo del proceso, sino que una parte debe ser condensada aplicando una mayor extracción de calor, con lo cual hay un sistema de refrigeración, que en el caso de Stamicarbon, este sistema de refrigeración es un sistema cerrado de amoníaco, en el cual también se evapora amoníaco de un lado del intercambiador de calor para condensar amoníaco del lado tubos. Ese amoníaco que se evaporó en el sistema de refrigeración es recomprimido, es condensado y vuelve al sistema en un sistema cerrado. Eso es a grandes rasgos. Es difícil explicarlo sin tener ¿no? un PFD en la pantalla que uno pueda explicar, pero básicamente yo lo tengo en la cabeza, pero bueno, por ahí pienso en quien esté escuchando, bueno, imaginarse todas estas partes, ¿no? Pero básicamente es compresión, reacción, condensación, separación y un sistemita de refrigeración que hace la parte final de condensación. No, yo creo que sí que ha quedado claro, Mauricio. Que nos pongan un comentario si necesitan el PFD, pero yo creo que la suerte, ¿no? Es que no es un sistema que, por lo menos desde fuera, con estos elementos principales, parezca demasiado complejo. Yo tenía una pregunta, el condensado, el hidrógeno, perdón, el amoníaco que se obtiene, ¿eso se almacena directamente ya en fase líquida por temperatura más que por presión, ¿no? El amoníaco que se obtiene puede ser almacenado. Típicamente hay dos tipos de almacenamiento. Un almacenamiento es a temperatura ambiente, o sea, nosotros le llamamos cigarros o habanos, que son tanques parecidos a los de almacenamiento de propano, donde a temperatura ambiente, 30 grados aproximadamente, la presión se equilibra en 16 bar y medio aproximadamente. Y eso es lo que se llama como almacenamiento a presión, donde el amoníaco está líquido. Otra opción es para volúmenes. Este tipo de almacenamiento sirve para volúmenes relativamente bajos. Estamos hablando de cerca de, no sé, 1.000 toneladas, 1.500 toneladas. Ya cuando uno tiene que tener un almacenamiento mucho más grande, porque a lo mejor tiene que entregar ese amoníaco en barco, donde necesita almacenar 20.000 toneladas para sacarlas de una sola vez en un barco, o tiene un consumo temporal, se va a lo que se llama almacenamiento criogénico, donde son tanques de almacenamiento que van desde los 5.000 hasta los 15, 20, 25.000 toneladas, en las cuales se almacena el amoníaco a temperatura criogénica, a menos 32 grados y presión atmosférica. Esas son las dos formas de almacenar amoníaco. Y cualquiera de los procesos de los distintos licenciatarios pueden entregar el amoníaco a presión para ser almacenado en un sistema de habanos a presión o en condiciones criogénicas para ser almacenado en un tanque atmosférico. Muy buen dato, sí señor. Por eso nos gusta tanto, Mauricio, traer a los expertos en la materia, porque el diablo está en los detalles, ¿no? Y estas cosas yo creo que siempre conviene que nos las expliquéis así de bien, porque aclara un montón todas las dudas que podamos tener. Bueno, voy a volver un poco a la temática de los principales elementos de la cadena de producción del amoníaco, del Haber-Bosch, del lazo de síntesis, porque hay algo también que a mí me ha sorprendido mucho, es esa recirculación, ¿no? de la corriente de gases no producida en el propio reactor. Después hablaremos un poco más del reactor, sobre también esos rangos de operación, pero claro, en muchas ocasiones estamos recirculando la misma molécula de hidrógeno, la misma molécula de nitrógeno, estamos recomprimiéndola más de una vez,
Además, añadimos pues, todo el bombeo necesario que tenga que tener el propio reactor, la refrigeración. A mí me preocupa o me gustaría saber qué consumos, y si es posible también saber un poco cómo se pueden dividir, puede tener una planta de este tipo, ¿no? Porque al final estamos hablando de elevar presiones de gases, sobre todo el hidrógeno, que es, como sabemos, pues un gas que tiene muy poca densidad y por tanto comprimirlo consume un montón de energía Ujú. y, bueno, desde luego es algo que tenemos que meter en nuestros modelos, ¿no? Bien. Bueno, mira, para dar una idea de consumos energéticos globales para producir una tonelada de amoníaco, eh, podemos estar hablando alrededor de entre 10,6 y 11 megawatt hora por tonelada de amoníaco producido. Ese sería el consumo global de una planta de amoníaco renovable. Y cuando miramos ese número, aproximadamente el 92-93% de esa energía se consume en los electrolizadores. Y ahí me estoy refiriendo a electrolizadores del tipo alcalino. Eh, o sea que aproximadamente 10,2 megawatt hora es la energía que consumen los electrolizadores para simplemente producir el hidrógeno. Dependiendo de la presión de trabajo de esos electrolizadores y también de las unidades que siguen aguas abajo, porque a ese hidrógeno que se produce en los electrolizadores, más allá de que los electrolizadores tienen su propio sistema de separación del hidrógeno y del oxígeno, ese hidrógeno que se produce en los electrolizadores tiene todavía un componente o una cierta cantidad de agua que arrastra y una cierta cantidad de oxígeno que tiene que ser eliminado para que no llegue al loop de síntesis. Son totalmente indeseables cualquier oxigenado porque va a reducir la actividad del catalizador. Entonces, normalmente va a haber que comprimir ese hidrógeno para pasarlo por estas unidades de secado y de desoxigenado. Dependiendo de las tecnologías, eso puede llevarse a cabo a 10 bar, a 20, 30, y lo mismo las plantas de generación de nitrógeno, con lo cual en este número que yo les indicaba de alrededor de 11 megawatt hora por tonelada de amoníaco, podemos decir que cerca de 10 van a los electrolizadores y después podríamos estar repartiendo aproximadamente en el proceso de Stamicarbon aproximadamente 0,32 a 0,45 megawatt hora por tonelada de amoníaco y algo similar para la producción del nitrógeno. Y con eso llegamos a los 11 megawatt hora. Entonces, si miramos el loop de síntesis propiamente dicho, el impacto es alrededor del 4 o 5% como máximo en ese consumo. Entonces, si uno lo analiza de esta forma, hay un gran trabajo que hacer por parte de los desarrolladores de tecnología para electrólisis en bajar ese consumo energético. El global, digamos, el elefante blanco grande está ahí, en los electrolizadores. Ese es el punto a optimizar. Y hay varias tecnologías como PEM que está intentando bajar, está el otro, me salen las siglas en inglés, el SOEC, Solid Oxide Sí, óxido Electrolyzers, sólido. que también está apuntando a reducir sensiblemente, creo que es un 25-30% ese consumo de energía de electrolizadores. No obstante, no sé si ya han llegado a estar disponibles para escala industrial, pero seguramente va a llevar un tiempo largo hasta que se pueda optimizar ese punto. Sí, bueno que lo saques porque yo tenía una pregunta también referente a eso. Antes de hacerla, simplemente una matización, porque claro, nosotros aquí hacemos el show, ¿no? De preguntar siempre, pero bueno, realmente nosotros participamos en proyectos de amoníaco, incluso ya te conocemos a raíz de uno de ellos. Y es muy importante lo que acabas de decir, ese 4 o 5% que se consume en el loop de amoníaco, porque bueno, esto lo veremos después, pero el loop de amoníaco es algo que tiene que estar funcionando constantemente y que consuma tan poca energía nos permite, por ejemplo, seguir respetando, ¿no? los criterios fijados por los actos delegados para que sea considerado como un combustible no biológico de origen renovable. Es decir, nosotros
podemos trabajar por una parte con el hidrógeno, con todas las consideraciones de la correlación horaria, pero aunque le metamos energía de red al propio loop de amoníaco, que como tú dices es un 4 o 5% del consumo, seguiremos dentro de esos parámetros y nos permite darle pues como decir, una continuidad mucho más estable, ¿no? a esta planta. Y después yo te iba a preguntar también, Mauricio, porque realmente nosotros sí que vemos la tecnología Soil quizás un poco más inmediata, llegando ya en los próximos 3 o 4 años a un nivel comercial interesante. Y queríamos preguntarte justamente por eso. El reactor es exotérmico, luego yo creo que hablaremos de esto un poco hablando del rango de operación del reactor. Es un reactor exotérmico del que se puede recuperar calor, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. O sea, la producción de amoníaco es en sí exotérmica. Hay distintos licenciatarios tratan el diseño del reactor de distintas maneras para ver cómo se hace la mejor recuperación y uso de esa energía. Como yo te mencionaba al principio, en el caso de Stamicarbo, nosotros decidimos entrar en el mercado del amoníaco con un proceso Haber-Bosch tradicional en el cual apuntamos, porque hicimos un estudio de mercado potencial de amoníaco verde, y entendimos que por una buena cantidad de años las primeras producciones de amoníaco se iban a llevar a cabo en plantas de baja y mediana escala. Y cuando uno mira la baja y mediana escala, el CAPEX tiene un impacto bastante alto a la hora de analizar el caso de negocios. Y nuestro proceso está enfocado a la reducción de ese CAPEX, porque cuando miramos ese consumo energético que es tan bajo, en nuestro caso operamos a una presión relativamente alta en el orden de 320, 340 bar, y esto hace que todo el equipamiento asociado sea muy chico. El footprint de esta planta es muy chico. Para que tengas una idea, un loop de síntesis de 100 toneladas métricas requiere aproximadamente 15 por 25 metros como de área de implantación para el loop. Es muy chiquito. Y si miramos una planta que estamos diseñando en este momento de 450 toneladas, estamos mirando un loop con una implantación de 28 por 45 metros. O sea, es muy compacto. O sea, nuestro foco fue originalmente en reducción de CAPEX y no la recuperación energética. No obstante, nos hemos encontrado en varios casos en los cuales hay una búsqueda de optimización del OPEX, y estamos trabajando ya en un par de casos en optimizar y comenzar a recuperar energía. Nuestro reactor particularmente no hacemos recuperación energética, sino que por la forma de operar que tiene, manejamos o controlamos la temperatura dentro del reactor con inyección de gas de síntesis por tope y por fondo, y de esa manera controlamos la temperatura y no hacemos un recupero energético. Bien aguas abajo del reactor tenemos inicialmente un enfriador con aire, el cual se encarga de hacer la primera bajada de temperatura, y luego vamos a un condensador principal con agua de enfriamiento, y ahí condensamos cerca del 80% del amoníaco producido, y ese otro 20% que sigue en la fase gaseosa con el reciclo lo condensamos haciendo uso del sistema de refrigeración que forma parte de nuestro loop, y ahí condensamos el final. Pero estamos trabajando, sí, ya en un par de estudios de prefactibilidad, donde estamos reemplazando ese enfriador de aire para producir una cierta cantidad de vapor, y tenemos también otro desarrollo en curso para generar ya vapor de mayor presión. Así que sí, estamos enfocados en eso porque vemos que hay una posibilidad de hacer una sinergia con distintos tipos de electrolizadores. Estupendo, Mauricio. Y relacionado un poco con eso de ahorrar, de sinergias, bueno, sí, de combinaciones que pudieran ser beneficiosas para las instalaciones, ¿cuáles son los parámetros más relevantes a optimizar en una planta de producción de amoníaco renovable con el objetivo de reducir costes?
Ahí hay que hacer alguna distinción entre el tipo de operación de planta, porque también estamos enfocados, digamos, en hacer esta reducción de CAPEX, pero también analizando distintos casos de negocio, estamos también enfocados a la operación continua del loop de síntesis de amoníaco, básicamente. Estamos tratando, o sea, hemos desarrollado un proceso que se adapta muy bien a la operación continua, tiene posibilidad de adaptarse también a ciertas fluctuaciones de la carga. Podemos tener un rango de operación desde 40% como valor mínimo hasta 100, 110%. Y yo creo que la optimización principal que se puede llegar a buscar es cómo integrar la generación la generación de calor del loop de síntesis con los requerimientos de energía en los electrolizadores. Me parece que ahí está el punto. Y también depende de cuál va a ser el producto final. Nosotros estamos trabajando en varios proyectos en los cuales el amoníaco no es el producto final, sino que en algún caso la urea es el producto final, haciendo uso de un CO2 de origen renovable o de origen biológico. Y entonces la integración energética ahí hace sentido entre el loop de amoníaco produciendo vapor para que sea consumido en la planta de urea. Pero en otros casos tenemos la integración de amoníaco con ácido nítrico y nitrato de amonio, porque el producto final termina siendo nitrato de amonio, que puede ser visto como o utilizado como un fertilizante o también como un producto para la minería. Y en ese caso la planta de ácido nítrico produce vapor en exceso. Entonces también ese vapor podría ser utilizado en alguna unidad de generación de energía eléctrica que podría ser sustentable la operación de amoníaco cuando hay alguna reducción de la carga o de la energía disponible renovable para el complejo. O sea, dependiendo de cómo está estructurado, porque se me vienen a la mente distintos casos en los cuales estamos trabajando, de acuerdo a la configuración de la planta, el producto final y demás, se pueden buscar distintas sinergias y formas de optimizar. La mayoría de los proyectos tienen sus Vale, particularidades. sí, al final es cuestión de integrarlo con el proceso general, ¿no? El producto final o la capacidad de renovables que tenga asociada. Vale. Otra Exactamente. cosa que también me fijé antes, ¿no? Cuando hacías la presentación, era que vosotros os enfocabais a las plantas de amoníaco de pequeña media escala. ¿Cómo influyen las economías de escala en la producción de amoníaco renovable? ¿A partir de qué cantidades podemos decir que es pequeña, media o gran escala? Y si se nota realmente en el coste de producción. A ver, cuando decimos baja escala, nosotros estamos hablando de 50 toneladas que hemos definido de alguna manera como la capacidad mínima que nos interesa desarrollar un proyecto. Pero baja escala podemos decir 50, 100, 150, 200 y ya mediana estamos hablando de 400, 500, 600 toneladas. Creo que ese es el rango, digamos, en el cual podemos estar mirando. Y ya cuando uno supera las 1000 toneladas, ya estamos hablando de escalas más globales. Y ahí sí, obviamente, hay un impacto entre una baja, mediana y escala mundial en términos de los costos. No obstante, hay un factor, digamos, con el cual uno escala industrialmente los procesos y puede hacer una evolución del CAPEX. Pero cuando uno mira el amoníaco renovable, al menos hasta la actualidad, el mayor impacto en el CAPEX está en los electrolizadores, de nuevo. Y pasar de 50 megawatts instalados a 100 o a 200 o a 500 o a 1 giga, el crecimiento de ese CAPEX es lineal, porque son módulos que deben ser agregados. O sea, hoy en día, o al menos hasta la actualidad, hasta donde yo conozco, no hay todavía una forma de escalar los electrolizadores
y que haya un beneficio en el CAPEX, sino que son unidades que se van montando. Cuando en el resto de las unidades, como la producción de nitrógeno y de hidrógeno y de amoníaco, al ir haciendo la planta más grande, hay un aumento, pero ese aumento de ese CAPEX no es lineal, es exponencial y a un factor menor a 1. Con lo cual, lo que podemos ver es que a medida que aumenta el tamaño de la planta, el peso del CAPEX de los electrolizadores se va haciendo cada vez más alto. No obstante, no es el único parámetro para analizar un proyecto. Tiene mucho impacto porque ya vimos, la fuente de energía es la electricidad, es la energía renovable. Y en el caso de negocios no solamente va a impactar el CAPEX cuando uno lo analiza, sino también mucho el OPEX, y el OPEX está 100% relacionado al precio y disponibilidad de la energía eléctrica. Totalmente. Ahí es un cambio de paradigma total con respecto al gas natural, ¿no? Y otro cambio de paradigma, que ya lo hemos ido también dejando ciertas pinceladas, es la posibilidad de jugar con esa intermitencia, ¿no? De la energía renovable. Como hemos comentado antes, nos interesa muchísimo que el reactor sea flexible, con hasta ese 40% de flexibilidad que comentabas. Otra cosa que nos interesa mucho saber, sobre todo cuando toca dimensionar el almacenamiento previo a lo que es el propio reactor del Haber-Bosch, es cuáles son esos tiempos, el ramp up, el ramp down, que podemos manejar en una planta de este estilo, que como has dicho, trabaja a altas presiones y que trabaja también a altas temperaturas, ¿no? ¿Cómo de flexible es esa subida o bajada del ratio de producción? Es una buena pregunta. En el caso de la tecnología que estamos manejando, estamos hablando de alrededor de 10% cada 10 minutos. O sea, podemos estar yendo de la capacidad mínima que mencionaba del orden del 40%, podemos ir de 40 a 100% en una hora. Ese es aproximadamente el ramp up que estamos manejando. Idealmente, este tipo de plantas, uno puede llegar a hacer esto en forma diaria. Cada proyecto obviamente tiene que ser analizado en profundidad y con todos los componentes particulares que tienen, pero se puede llegar a diseñar una planta para que opere en forma diaria, bajando y subiendo dentro de estos parámetros. Estamos analizando también posibilidad de tener mayor flexibilidad para casos que así lo requieran. No obstante, cuando uno analiza el caso de negocio, mientras más arriba esté la producción, o sea, mientras más cercano al 100%, obviamente es mucho más fácil de hacer el retorno de la inversión. Hay un impacto ahí en cómo se recupera la inversión. Te iba a preguntar, Mauricio, no sé, el catalizador no se ve afectado por estos cambios de flujo. No, el catalizador el catalizador es un catalizador muy robusto, es en base a hierro con multipromotores. Es un catalizador robusto, con muchos años de uso en la producción de amoníaco en Haber-Bosch, con lo cual no vemos ahí un problema. El problema de lo que es bajar y subir presión está básicamente en los ciclos, digamos, de presión y temperatura que van a sufrir los equipos. Entonces, hay distintos códigos de diseño que aplican cuando un equipo va a estar sometido a subir y bajar carga de manera cíclica, a cuando va a estar sometido a esa carga en lo que son los diseños y operaciones tradicionales, donde un equipo, bueno, baja la carga una vez por año para mantenimiento o eventualmente por la salida de servicio de algún equipo, pero no está hecho de manera cíclica. No obstante, si vamos a apuntar a una operación cíclica, hay códigos de diseño de equipos que así lo permiten. O sea que técnicamente es factible. Vale. Entendido. Pues la siguiente pregunta que tenemos preparada, Mauricio, es un poco volviendo al tema de los electrolizadores, ¿no? Que servirán para producir el hidrógeno de la planta de amoníaco renovable. Es qué tecnología
PEM, alcalina, soil, ¿consideras que es más adecuada para integrar con todo el proceso, teniendo en cuenta aspectos como la presión de salida, como intercambiadores de calor, etcétera? Hoy en día te puedo hablar en base a la experiencia que estamos teniendo a nivel global. Así como me presenté al principio que hago desarrollo de negocio para Stamicarbon en un área que es América, África subsahariana y España. Tengo un colega mío que es Deepak, que está trabajando el resto del mundo y compartimos de manera continua, ¿no?, las experiencias entre un área, entre una zona del mundo y la otra. Y lo que estamos viendo es que la mayoría de los proyectos que están avanzando en estos momentos, todos consideran electrolizadores alcalinos. ¿Por qué? Porque es la tecnología que ya está probada y es de alguna manera la más económica hasta el momento. Y la mayoría de la nueva capacidad instalada que se está realizando a nivel global es de electrolizadores alcalinos. Y creo que básicamente están enfocados por el tema de el costo. Creo que hay un camino interesante para lo que es el Solid Oxide Electrolyzer. Creo que eso va a marcar un quiebre, más que nada por la flexibilidad y también por la reducción de energía eléctrica. No obstante, bueno, depende, ¿no?, de dónde uno sitúe el punto de partida de que esté disponible para escala industrial y también que esté disponible en la cantidad que los proyectos van a demandar. Hay que ver también cuál es la cantidad de la capacidad instalada que hay hoy en día de electrolizadores frente a la demanda potencial, ¿no? Si uno quiere ir a un proyecto de giga y tiene que poner una orden de compra por 1 gigawatt de electrolizadores, es una orden de compra muy interesante. El tema es quién tiene la capacidad para producir ese gigawatt en un cierto plazo de tiempo. Así que hoy la mayoría de los proyectos los veo con alcalinos. No tengo muy en claro la evolución del PEM, cómo está yendo. Ahí tal vez ustedes están más cercanos y me puedan dar una idea también de cómo ven la evolución del PEM. Pero creo que la migración va a ser de alcalino al sólido. O sea, no sé si, no sé si Mauricio era una pregunta retórica o no. La respuesta, en nuestra opinión, es que la compartimos totalmente, ¿no? Compartimos totalmente tu punto de vista porque, bueno, la tecnología alcalina, incluso la tecnología alcalina presurizada, se llevan utilizando por décadas. Es más que conocido, los stacks. Nosotros estamos trabajando en proyectos ya con stacks de hasta 5 megavatios que están probados, están instalados y no se le debe ocultar a nadie que la tecnología PEM está teniendo algunos problemas, ¿no?, en las integraciones, sobre todo el crecimiento de los propios stacks que están frenando su desarrollo. Es cierto que hay algunos proyectos como el que tiene Cummins en Canadá, creo que es de 20 megavatios en Quebec, que está funcionando perfectamente. Hay otros que no están arrancando o que no están pudiendo incrementar el ratio de producción. Las estimaciones son las que son y las estimaciones no dejan de ser eso, estimaciones, y hablan de, pues sí, una reducción importante, un crecimiento grande. Además, con lo que comentabas tú, ¿no?, de la poca cantidad de oxígeno en el gas de salida, es cierto que la PEM produce, pues, hidrógeno de mayor pureza, pero nosotros la verdad es que por el momento estamos centrándonos mucho en los proyectos grandes con alcalina presurizada y la PEM la vemos más reservada, pues, al típico proyecto de hidrógeno contenerizado, el electrolizador contenerizado, pues para casos más pequeñitos, ¿no?, los que una solución plug and play te quita costes de ingeniería y te quita riesgos, pero yo creo que lo vemos igual y sobre todo la que vemos con un enorme potencial para este tipo de usos es la Soil, que vemos que también hay tecnologías como la de Bloom, por ejemplo, Bloom Energy, que se pueden aprovechar mucho del crecimiento que ha tenido de gigavatios desplegados en pila de combustible. Y luego hay otras un poco más incipientes, pero que también tienen cosas muy interesantes ya, electrolizadores, hablamos de escala de megavatio, como Sunfire, por ejemplo, que también nos gusta mucho, ¿no? Pero Sunfire, por ejemplo, hasta 2026 no va a poner esto en el mercado. Bosch, igual. Viene más lento, como tú bien has identificado, viene más lento
Y bueno, también en principio las presiones pues saldrán a 1 o 5 bares y eso penaliza un poco también, aunque el consumo energético es un 40% menos, con lo cual también nos interesa mucho que esto opere. Exacto. Está bien. No, te mencionaba el tema así de PEM y como una pregunta porque hace ya, sí, más de 3 años que estamos participando en conferencias, discutiendo distintos proyectos y me recuerdo que hace, no sé, 2 o 3 años atrás escuchaba mucho en las discusiones con clientes potenciales, bueno, PEM por la flexibilidad y de repente es como que cada vez empezó a escuchar menos esa tecnología y habíamos oído de algún tipo de problemas y bueno, me lo confirmas. La mayoría de los Claro, proyectos que estamos trabajando, todos están apuntando a alcalinos dependiendo, o sea, difieren de quién va a ser el proveedor, difiere también la presión de operación. Tenemos procesos en los cuales nos están diciendo, mira, el delivery del hidrógeno va a ser a 11 bar, otro nos dice, mira, es a 20, a 30. Sabemos que hay diferencias. Para el proceso de producción de amoníaco no interesa cuál es la tecnología que se utiliza para la producción del hidrógeno. Inclusive puede ser hidrógeno que provenga, digamos, como byproduct de otra actividad y que si es renovable va a ser utilizable como fuente para producir amoníaco verde. Eh, Así que en ese caso, digamos, los licenciatarios, digamos, son agnósticos en quienes está del otro lado proveyendo el hidrógeno. Sí es interesante saber desde primera mano en un proyecto qué tipo de electrolisis se va a utilizar, como también poder trabajar en lo que son las sinergias claro. entre un proceso y el otro. Eso sí, creo que va a haber mucho foco en lo que es la integración energética de acá para adelante, porque también está el otro tema, ¿no? De cuando uno va a definir un proyecto de escala baja, media o grande, el punto de tener la cantidad de energía renovable disponible donde uno va a ejecutar el proyecto. Porque ese es el otro tema, ¿no? Uno escalar es muy interesante, se bajan los costos generales y uno puede optimizar el caso. No obstante, la dificultad también está en tener acceso a esa energía renovable en ese punto de consumo. Y hay Totalmente. una mención particular, por ejemplo, a Estados Unidos. En Estados Unidos, con esta nueva legislación del el Inflation Reduction Act, se están promoviendo muchos proyectos con hidrógeno. Y uno de los puntos que estamos viendo es las restricciones a nivel de infraestructura. Cuando uno quiere ejecutar un proyecto en una zona, se encuentra con que la red eléctrica no está preparada para llevar la cantidad de energía que hace falta en ese punto de consumo. O sea, hay problemas de infraestructura. Y no creo que eso se dé solamente en Estados Unidos, creo que eso también se va a ver en otras regiones donde se intentan desarrollar estos proyectos. Sí, y los tiempos de tramitación que también pueden, con la red eléctrica van a otro ritmo y pueden no ser los que nosotros estamos buscando. Eso es una realidad aquí también. Sí. Exacto. Pues Mauricio, te hemos preguntado por qué tecnología de electrólisis consideras mejor para integrar en el proceso de producción de amoníaco renovable y ahora te preguntamos por la otra pata. ¿Qué es más competitivo para obtener nitrógeno? ¿El sistema más convencional o más extendido de ASU, ¿no? Por liquefacción, o el sistema de membranas o de absorción? Por el sistema de PSA no se logra para las capacidades a las cuales estamos apuntando de producción, no se logra el grado de pureza adecuado para entrar al loop de síntesis. Básicamente, un punto que no mencioné en el loop de síntesis es que cualquier inerte que ingrese al sistema, al ser inerte no va a reaccionar y se va a ir acumulando en el sistema. Con lo cual, lo que se hace en este tipo de plantas es purgar el sistema. En esa purga, la purga no puede ser selectiva, sino que lo que se purga es el gas que está dentro, la mezcla de gases dentro del sistema, con lo cual se va hidrógeno, se va nitrógeno, se va amoníaco y se van los inertes. Mientras más puro
son las materias primas, el hidrógeno y el nitrógeno, menor cantidad de purga se va a requerir. En el caso de Stamicarbon tenemos diseñado un sistema de tratamiento de purga en el cual recuperamos el amoníaco y luego recuperamos el hidrógeno para reinyectarlo al loop, y con eso logramos una eficiencia de la recuperación de ese hidrógeno que se ventearía si no fuera recuperado, del orden del 96%. Dicho esto, inicialmente cuando se empezó a hablar de plantas de amoníaco renovable, todo el mundo se enfocaba en lo que son las ASU, que es la Air Separation Unit, que es una destilación criogénica, donde se obtiene alto grado de pureza tanto en la corriente de nitrógeno como en la corriente de oxígeno. Esa tecnología es interesante cuando dentro del complejo productivo o cercano al complejo productivo puede haber un punto de consumo de oxígeno de alta pureza. Entonces, ahí ese oxígeno tiene un valor agregado y puede ser utilizado. Si no hay opción para el consumo de ese oxígeno, no hace mucho sentido de alguna manera separarlo en ese grado de pureza. Entonces, lo que nosotros normalmente estamos mencionando o discutiendo con clientes es ir a la NGU, que es Nitrogen Generation Unit, que es una destilación criogénica, pero de menos etapas, en la cual se obtiene alto grado de pureza del nitrógeno, 99,59, y hablando en el orden de 100, 200 ppm de argón, pero la corriente de oxígeno reyectada sí sale con un alto contenido de argón y un alto contenido de nitrógeno, o sea, es una corriente que no tiene posibilidad de ser utilizada, no tiene valor comercial, pero sí baja el CAPEX. No tengo claro porcentualmente cuánto baja, pero hay una reducción del CAPEX entre una tecnología y la otra. Pero la opción está entre NGU y ASU. Vale, pues yo ya tengo aquí la última pregunta, Mauricio. La verdad que nos has aclarado todo tremendamente bien. Y está relacionada con cosas que ya has comentado también, ¿no? Sobre los proyectos en los que estás participando, nos decías el tipo de tecnología alcalina, incluso nos has comentado la especialidad que tenéis y vuestro track record pues, en el AdBlue, nitrato de amonio, ácido nítrico, urea. Mi pregunta es, estos nuevos proyectos, porque además atendiendo un poco a tu puesto, ¿no? De nuevas tecnologías, estos nuevos proyectos, ¿hacia dónde los veis orientados? ¿Hacia qué consumidor final estoy preguntando? ¿Para producir amoníaco como combustible? ¿Para darle un uso como fertilizante? ¿Para después transformarlo en otros combustibles diferentes? Y también voy a aprovechar a preguntarte dos en uno, porque una cosa que ocurre es que ahora mismo hay muchas empresas que están saltando, ¿no? Desde el sector de la ingeniería, desde el sector de las renovables, y quieren producir, digamos, su propio amoníaco. Tú que eres un conocedor del mercado, ¿crees que este es un buen acercamiento o crees que con producir amoníaco solo no basta, sino que hay que hacer productos de mayor valor añadido, de mayor complejidad para poder encontrarles una salida en el mercado? Es una pregunta bastante complicada. No complicada, es una pregunta compleja en dar una respuesta absoluta, ¿no? Porque hay muchas diferencias. Pero bueno, voy a tratar de poner al menos lo que a mí me parece y la experiencia que hemos desarrollado en todo este tiempo. A ver, vimos un primer empuje, digamos, muy grande hacia el uso de la energía renovable para la producción de hidrógeno, para que el hidrógeno fuera el combustible, digamos, limpio que iba a reemplazar a los fósiles. Y mientras se estaba tratando de desarrollar esta vía, nos encontramos con que, bueno, producir hidrógeno, comprimirlo para transportarlo de un lugar remoto a otro, bueno, era complicado. Entonces vino la idea, ¿por qué no lo llevamos a amoníaco, en el cual la densidad energética es más grande? Hay una infraestructura a nivel global preparada para
el movimiento de hidrógeno, de amoníaco, o sea, hay terminales de amoníaco, hay tanqueo de amoníaco, hay barcos que llevan amoníaco de un continente al otro. Es una cadena que ya está establecida para otros usos, pero hay una infraestructura ya hecha. El mercado y el mundo está acostumbrado a trasladar y comercializar amoníaco. Entonces, pareció una buena vía. Y ahí surgieron muchos desarrolladores de proyectos, muchas empresas dedicadas a la producción de energías renovables que dijeron, bueno, hay una opción de monetizar esta energía, ya dejar de inyectarla a la red, porque por ahí los contratos que se firmaban cada vez bajaban más ese precio de esa energía eléctrica y tal vez los proyectos se veían más comprometidos. Entonces, bueno, una forma de monetizar esa energía era, bueno, pongo una producción de amoníaco y tengo un producto verde. Lo que no estamos viendo, o al menos lo que a mí me cuesta ver en todas las conferencias donde participamos, es que hay una demanda de ese amoníaco como energía para reemplazar fósiles, también para el mercado de lo que son el transporte marítimo. Lo que es difícil de ver es encontrar en el mercado un precio para ese amoníaco. Entonces, cuando uno empieza a trabajar con desarrolladores de proyectos y meterse más fino en el análisis del caso de negocio, el punto está, ¿cuál es el precio que ese amoníaco verde va a tener? Y como no hay un precio para ese atributo verde todavía que nadie esté dispuesto a pagar, o sea, ningún off-taker hoy está decidido a comprometerse con un precio de venta, y eso hace que quien va a financiar ese proyecto lo mira el proyecto y lo compara con la producción tradicional de amoníaco. Bueno, ¿cuánto vale el amoníaco hoy en el mercado? Y el precio del amoníaco está dictado por las plantas de producción convencionales que están basadas en gas natural. Entonces, ¿nos puedes dar, Mauricio, un rango de precios para tener que todos tengamos en mente de lo que es convencional y lo que sería el hidrógeno, el amoníaco renovable? Un rango de producción. Un rango de precios o de costos de producción. Sí. A ver, eso va a depender, bueno, muchísimo de lo que son los costos, digamos, de la materia prima. Tenemos mercados, tal vez como, no sé, era Rusia o Nigeria, donde hay valores de gas natural del orden de el $1.50, del millón de BTU, donde en escalas grandes, digamos, el costo de producción de ese amoníaco puede estar marginalmente en el orden de los $200 o por debajo, que llevan a un precio de mercado. Hay otros países, digamos, donde el precio del gas natural está en el orden de los $5 el millón de BTU. Hay otros como Brasil, donde está arriba de 8 o 9 dólares el millón de BTU y casi lo hacen inviable. Pero creo que el precio de hoy del amoníaco está en el orden de los 450, $500 la tonelada. Vale. Si uno trabaja con un valor de amoníaco para una escala media hablemos 600 toneladas, con un valor de energía eléctrica del orden de 25 dólares por megawatt, estamos hablando de tal vez $700, $800 el costo de producción. Con lo cual es difícil esa competencia. Claro. Cuando no hay un precio de mercado. Lo que estamos viendo, lo que sí, y ahí va a la segunda parte de la pregunta que me habías hecho, inicialmente vimos muchos proyectos que apuntaban a la producción de amoníaco. Queremos hacer amoníaco para exportar a Europa. Desde África, desde Latinoamérica, inclusive desde los Estados Unidos en alguna región. Y estamos viendo que proyectos que se van consolidando cada vez más son proyectos que avanzan un poquito más, donde hay un uso de una cierta cantidad de energía renovable disponible en una zona y que apuntan a generar un producto final que es consumido en esa zona y donde ese producto final tiene un alto costo, llamémoslo de alguna manera, logístico, para llegar desde otros mercados. Digamos, estamos no sé, en África, en Angola, y necesitamos nitrato de amonio
para fertilizantes, bueno, traer nitrato de amonio, llevarlo a Angola, bajarlo en el puerto, trasladarlo hacia el punto donde se va a consumir, puede ser Angola, puede ser Kenia, tiene un costo asociado muy grande que también se ve impactado por la disponibilidad del mercado global, disrupciones en la cadena de suministros. Entonces, hacer uso de energía renovable en esa zona, producir ese nitrato de amonio en ese lugar con un costo un poco más elevado que lo que sería una escala media o una escala grande, igualmente termina poniendo el producto en un precio razonable para el mercado, le asegura suministro y se puede trabajar sobre pisos y techos de precio que le sean convenientes tanto al usuario final como al productor. O sea, de alguna manera seteando un nivel de piso mínimo que asegura pagar los costos operativos y mantener la planta en marcha cuando los precios globales bajan, pero también definir alguna especie de techo para cuando los precios globales suben, como pasó hace unos años atrás, que relativamente poco, cuando la urea pasó los $1.000 por tonelada, y de alguna manera asegurar o garantizar un precio techo que le permita al usuario final, al farmer, digamos, poder adquirir ese fertilizante y usarlo y mantener la cadena de producción en marcha. Creo que ese tipo de negocios que son regionales, localizados, son los que estamos viendo como que tienen mayor posibilidad de salir a flote en el corto plazo. El resto va a avanzar, no obstante hay que seguir trabajando, creo, en la optimización de los costos. Muchas gracias por la respuesta, Mauricio. Ya la última pregunta que tenemos preparada es saber qué perspectivas de futuro tienes, si seguirás aportando y trabajando en el sector del hidrógeno, en el sector del amoníaco. ¿Cómo lo ves? No, mira, a ver, al contrario, estamos totalmente comprometidos con el negocio del amoníaco verde. Estamos trabajando desde Stamicarbon al tener la posibilidad de integrar varias tecnologías. Estamos trabajando en la sinergia entre los distintos, me sale la palabra en inglés, los distintos building blocks de estas unidades de producción. Y como te decía, estamos trabajando en proyectos que van amoníaco-urea, ¿no? Donde la urea, el CO2 para la urea proviene de fuentes, digamos, de alguna manera, yo le llamo urea circular, porque si obtenemos CO2 de una planta de biomasa, ese CO2 ya estaba en la atmósfera y de alguna manera uno lo hace circular con la urea. Entonces, esos proyectos estamos viendo, particularmente estamos trabajando en uno en Estados Unidos, donde estamos poniendo nuestra tecnología de amoníaco, nuestra tecnología de urea para la producción de urea circular y adicionalmente ácido nítrico y nitrato de amonio porque el producto final va a ser WAN, que es una solución líquida, urea, nitrato de amonio, que se utiliza como fertilizante líquido. Pero también estamos viendo otros proyectos que terminan en urea y hay algunos que están terminando en amoníaco, pero con una demanda cautiva. Y asociado a esto estamos viendo, bueno, que cada tipo de proyecto requiere su integración energética y estamos enfocados desde Stamicarbon en desarrollar o optimizar procesos de amoníaco para distintas unidades, digamos, que se requieran. Así que estamos totalmente comprometidos con esto. Estamos trabajando también mucho porque, así como mencionaba, ¿no? Las partes constitutivas del proceso Haber-Bosch Stamicarbon, tenemos un reactor que es propietario, lo diseñamos y lo comercializamos nosotros, pero también otro componente importante son los compresores. Y estamos trabajando con los 5 mayores o más reconocidos fabricantes de compresores, en nuestro caso son compresores reciprocantes y estamos trabajando con ellos también todo el tema de flexibilidad operativa, cómo bajar carga, subir carga, cuáles son los puntos, digamos, de mínima operación que podemos alcanzar. Así que tenemos un equipo grande trabajando en cómo optimizar y tratar de atender a las distintas situaciones que nos plantean los distintos proyectos que estamos viendo. Pues yo creo que queda más que claro, Mauricio. Sobre todo esta última parte es que
Por eso te insistíamos mucho, ¿no?, en preguntar esa utilización del amoníaco, el sentido que tiene para un productor que no es reconocido dentro del mundo de los fertilizantes o de los compuestos químicos, de repente ponerse a producir por sí solo amoníaco, y yo creo que está más que claro, ¿eh? La nueva entrada en nuevos sectores que sí que requieran el amoníaco, por ejemplo, el sector de la energía, está abierta, pero si no se cuenta con conocimiento y con expertise dentro del mundo, por ejemplo, de los productos químicos, parece que va a ser muy difícil hacerse un hueco. Por nuestra parte, Mauricio, no tenemos más que agradecerte enormemente esta explicación de una hora. Yo creo que a nuestros oyentes le va a encantar y han aprendido muchísimo escuchando este episodio. Contamos contigo para cuando tengas esa información sobre el acoplamiento y la aprovechación, vaya hombre, y el aprovechamiento del calor residual para poder generar pues corrientes de vapor que bien se dirijan a ese postproceso de la urea o bien se dirijan a la electrólisis soil, y para también hablar, una vez que estos proyectos de amoníaco renovable estén operativos, de esos aprendizajes. Así que muchísimas gracias, Mauricio. Te deseamos toda la suerte del mundo en estos nuevos tiempos y en estos nuevos proyectos que estás comentando. Y aquí nos tienes para todo lo que te podamos echar una mano también. Un abrazo grande. Perfecto, muchísimas gracias, y también desde mi lado agradecerles la oportunidad de participar en este podcast y haberme hecho el lugar para poder plantear nuestras ideas y qué es lo que estamos viendo en el mercado, y espero que hayamos podido aportar y que haya resultado en ser un podcast interesante para todos los oyentes. Así que muchísimas gracias a ustedes también por habernos elegido. Ten claro que sí, Mauricio. Un abrazo, hasta luego. Dale, un abrazo, muchas gracias. Y hasta aquí ha llegado el episodio 63, en el que hemos tenido el lujazo de contar con Mauricio, de la empresa Stamy Carbon. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos podcasts, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.